Algunas noticias, algunas no noticias, no, avisos, no más noticias, pero avisos. El 3 de noviembre, viernes, vamos a tener nuestra vigilia en la Casa de Mar, Dios mediante, de 8 a 12. O sea, será una media vigilia donde queremos que toda la iglesia esté presente. Ahora, muchas veces cuando se habla de vigilia, a veces los hermanos piensan que la vigilia es un tiempo donde, claro, uno va y está rodeado a las 4 horas, ¿verdad? Orando, etcétera, etcétera. Pero en verdad la vigilia es un tiempo en el cual buscamos a Dios. Y Dios habla de muchas maneras, no solamente a través de la oración. Dios habla a través de los testimonios, a través de los cantos, a través de las lecturas, a través del compañerismo. O sea que todo eso sucede en una vigilia. Y eso es lo que queremos tener en esta vigilia del 3 de noviembre. Entonces vengamos preparados, hermanos. Yo espero que todos podamos estar, porque no solamente vamos a orar por las necesidades nuestras, sino vamos a orar específicamente para que Dios nos guíe como iglesia, hacia dónde estamos yendo, qué queremos lograr, particularmente el próximo año. Y eso no es una tarea del pastor, es la tarea de toda la iglesia. Entonces todos tenemos que participar para rogar al Señor por esto. Entonces, sepárenlo ya en su calendario, ¿verdad? Noviembre 3, viernes, de 8 a 12, ya les pasaremos la dirección. Y luego Marco está prometiendo un sopón, ¿no es cierto? Como para calentar el espíritu. Eso en Perú no tenemos. Pero ya veo que les va a gustar, les digo que les va a gustar, es un plato muy rico. Pero bueno, entonces eso es para el 3 de noviembre. Por lo demás, el martes continuamos con nuestro tiempo de oración, gracias a Dios, que está siendo de mucha bendición ese tiempo a través del Zoom, ¿verdad? Así que yo les animo a que ustedes puedan participar también. Sigamos orando por nuestra congregación, nuestra comunidad. Claudia y Camilo han vuelto a ser abuelos. Ayer nació su hijito, ¿no es cierto? Un varoncito. Así que todavía no lo conocemos, pero iremos pronto a conocerlo. Así que oremos por ellos, por eso me imagino que no están acá en esta mañana con nosotros. Tanto Ingrid todavía siguen festejando. Pero ya se unen a nosotros la otra semana, gracias a Dios que el Señor les ha cuidado, ¿verdad? Y oremos para aquellos que no vemos hoy, hay varios que no vemos, sigamos orando particularmente por nuestros hermanos como Juan Rodríguez, que ya son algunos domingos que nos podemos seguir orando por él, ¿verdad? Para que el Señor lo bendiga, donde quiera que se encuentre. Damos gracias a Dios que Ralph está con nosotros otra vez aquí. Es bueno verte, Ralph. Que el Señor te bendiga. Igualmente. Claro que sí. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis. Y cuando Melitza dijo de que de allí nace el pueblo de Israel, es verdad, ¿no? Ahí empieza, si se quiere así, toda la historia de este pueblo de Israel que ahora está en un lío terrible. Y debemos tener en nuestras oraciones tanto a Israel como a la Santa de Gaza, porque al fin y al cabo son pueblos de seres humanos que Dios ama por igual, ¿verdad? Y que esto no continúe, no se extienda, no se propague, porque eso sí puede complicar la vida no solamente a esos dos pueblos, sino prácticamente a todos. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Abramos nuestras Biblias entonces allí en Génesis 32. Esta es la historia de Jacob, que empieza capítulos antes. Y noten ustedes que cuando empezamos este estudio, ya hace 8 domingos, ¿sí? Bueno, son 8 domingos, pero ha habido otros domingos en medio. Dijimos de que había pensado en un estudio de Génesis, porque Génesis tiene, si se quiere así, doctrinas muy grandes, muy grandes, que luego se repiten en toda la Biblia. Y que si nosotros no entendemos esas doctrinas del Génesis, esas enseñanzas centrales del Génesis, luego se nos hace medio complicado entender el resto de la Biblia.
Y yo he escogido solamente algunos temas de Génesis, nada más. Empezamos con la creación y luego fuimos, ¿verdad? Así como el pacto de Dios, de Abraham, con Noé, etc. Y ahora estamos acá entonces con Jacob, que es una historia muy bonita, así como la otra historia que vimos el domingo pasado, de Isaac y Raquel. Esta es otra historia muy bonita, no romántica, pero una historia muy, diríamos, apropiada para entenderlo a la luz de lo que nos puede estar pasando a nosotros. Solamente para refrescarles la memoria, nada más. Jacob venía en los capítulos anteriores del Génesis huyendo de su hermano Esaú, al quien él había engañado miserablemente, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Esaú era el mayor y por lo tanto le correspondía todos los derechos de ser el primogénito de la familia, pero Esaú era un hombre medio, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Un hombre medio, tal vez muy ensimismado, ¿no? En él mismo, o sea, muy confiado en él mismo. Nos dice la palabra que era un hombre aparentemente muy fuerte, con características muy fuertes también, un hombre que sobresalía no solamente por su aspecto físico, que debió haber sido en verdad medio impresionante, ¿no? Porque la palabra lo describe como un hombre velludo, de tal manera que ya es impresionado, porque cuando Jacob engaña a su papá, Jacob se envuelve los brazos con piel de cabrito, de chivo, para que cuando el papá pusiera la mano sintiera los vellos, que era en verdad la piel del chivo. O sea, imagínense cómo ese hombre, ¿no? de peludo, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Y es así entonces como Jacob le compra, lo engaña, mejor dicho, a Esaú y le compra su primogenitura. Le dice: mira, a ti no te interesa mucho ser el primogénito, a mí sí. Así que si gustas, tú me vendes tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas. A mí me encantan las lentejas, así que te doy un plato de lentejas y así quedaron. No, pues Esaú se dio cuenta de que había cometido el error de su vida, pero ya era tarde. Eso le costó a Jacob 20 años de su vida. Más que exiliado, él estaba prófugo. Se había escapado porque Esaú, ese hombre amedrentador, lo buscaba matar. Y nos dice la palabra que entonces Jacob huye, 20 años se va a la tierra de Labán. ¿Y cómo es, hermano? ¿No? Como dice un refrán popular, todo lo que se hace en la vida se paga, ¿no? Pero Jacob engaña a Esaú, y cuando Jacob se escapa a la tierra de Labán lo engaña a Jacob. Por 20 años lo engaña más de 10 veces. Lo hace trabajar primero 7 años por una hija, luego le da otra hija, le hace trabajar otros años más por la otra, luego más años. O sea que el hombre pasó 20 años como esclavo de su suegro Labán. Y es ahí entonces cuando Jacob empieza a darse cuenta que eso no era vida. Eso no era vida. Y miren ustedes, queridos, que en el capítulo 28-29 de Génesis encontramos entonces que ya Jacob ha hecho, entre comillas, las paces con Labán, su suegro. Las paces en el sentido que entre los dos arreglaron que no se iban a perseguir ni matar, suegro y yerno. Y Jacob sale entonces de lo que llamaríamos la tierra de Labán y va a buscar su propia vida, con todas sus posesiones. Él tenía 2 esposas, 11 hijos, tenía miles de ganado. Y el hombre sale. Y cuando está entonces ya fuera, Dios empieza a tratar con Jacob. Y esto es lo que a mí me encanta, hermanos.
en que aún siendo Jacob quien era, Dios no se olvida de él, sino que cuando sale de Labán y ya está solo, va con su familia, ahí en el capítulo 28, 29 de Génesis, Dios se le aparece por primera vez a Jacob en un sueño. ¿Se acuerdan del sueño? ¿Cuál era? La escalera. Jacob está durmiendo ahí en el campo, ¿verdad? Y sueña que hay una escalera que va de la tierra al cielo. Imagínense ese sueño. Y ángeles que suben y que bajan. Y el pobre se levanta alarmado. ¿Qué es eso? Y entonces Jacob entiende que Dios le está hablando y le está diciendo: Jacob, donde quieras que tú vayas, yo voy a estar contigo. Y esta es una muestra. Este lugar que tú estás aquí está lleno de ángeles. Y entonces Jacob nombra ese lugar Betel, casa de Dios. Y mientras yo pensaba en ese pasaje, recordaba que Dios, cuando yo tenía 16 años, me habló con el mismo pasaje. Porque así como Dios le dijo a Jacob: no te dejaré tranquilo y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Me acuerdo muchísimo, clarísimo. Tenía 16 años cuando Dios me habló con ese pasaje. Yo estaba en Lima, mi ciudad. Estaba todavía en el high school. Y yo decía: ¿pero qué significa esto? De que no me va a dejar tranquilo, me va a volver a traer. Yo decía que si yo estoy en mi tierra, ¿de qué tierra me va a volver a traer? Que no me dejará hasta que haya yo hecho todo lo que me ha dicho. Ahora, años después entiendo, ¿verdad? Que no iba a caer en Perú, sino que iba a estar en otras partes. Por eso yo creo, y esto es un paréntesis, por eso yo creo que Dios me volverá a llevar a Perú en algún momento, me imagino, ¿verdad? Para cumplir con lo que Él me dijo. Pero ahí está Dios hablando a Jacob. Luego llegamos al capítulo 32. Y en el capítulo 32, ¿verdad? Que hemos leído ahora, es otra visión que tiene Jacob. El hombre está lo más tranquilo, tranquilo hasta donde se pudiera estar. Y nos dice la palabra, miren lo que dice el 32. Le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim. Y Mahanaim significa literalmente dos campamentos. Aparentemente no fueron solamente un ejército de ángeles que ve Jacob, sino dos ejércitos. Y por eso que Jacob nombra ese lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Y con esto entonces, miren ustedes que Jacob entiende que Dios no solamente lo está guiando, sino que lo está protegiendo. Y a mí me hace entender entonces que Jacob comprende por fin entonces que él tiene que entender que el Señor está tratando de arreglar su vida, está tratando de hacerle ver que es hora de parar de huir, de escapar, arreglar las cosas con su hermano Esaú después de 20 años. Y es por eso esta visión que tiene, la segunda visión. Motivado por ese encuentro, entonces, es el pasaje que sigue a continuación, que no lo hemos leído, pero es muy bonito si ustedes lo leen en sus casas, porque estos son pasajes, hermanos, que no son solamente, ¿cómo llamaríamos? Historias, ¿verdad? Que hay que leerlas para como entretenerse, sino para ver lo que Dios quiere decirnos. Pero aquí, en esta historia, nos dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 32, que entonces Jacob envió mensajeros, o sea, siervos, sirvientes, ¿verdad? Para encontrarse con su hermano Esaú a la tierra de Seir, campo de Edom, y los mandó diciendo, versículo 4, diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos,
ovejas, siervos y siervas, y envío este mensaje a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. Y los mensajeros, versículo 6, regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte. Imagínense, qué sorpresa, ¿no? Él también viene a recibirte, y aquí es cuando el pobre Jacob, me imagino que se queda frío. No solamente viene solo, sino que viene con 400 hombres. Oh. Humanamente Jacob dice: mi hermano viene con 400 hombres para él. No, el tipo quiere matar. Imagínense. Y es acá entonces, Jacob era un hombre muy hábil, muy astuto. No por algo tenía tampoco esa riqueza, hermano. Toda esa riqueza no se hace, ¿verdad?, de la noche a la mañana con poca estrategia. Pero entonces es ahí cuando dice versículo 7, Jacob entonces con gran temor y angustia distribuyó, o sea, dividió todo su campamento. Ahora, hermano, estamos hablando de cientos de personas y cientos de animales. O sea, no estamos hablando solamente de no familias pequeñas de 10, 15 miembros, no, de cientos, porque era la familia de él, más los siervos, esclavos, o sea, trabajadores, pastores, y todos los animales que tenía. Y dice la palabra entonces que Jacob los dividió en dos. Dividió en dos, porque pensó, versículo 8, si viene Saúl contra un campamento y la ataca, por lo menos me quedará en otro campamento. Es que él estaba seguro que Saúl venía a destruir. Y entonces luego en el versículo 9 dijo Jacob: Dios de mi padre, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora he de atender a 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Saúl, porque me temo. No venga el caso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y luego él hace, obviamente, no solamente una oración, sino que él sabiamente distribuye los regalos que le va a enviar a Esaú, su hermano, y llama otra vez a sus criados y le dice: mire, llévense 100 vaquitas, 100 ovejitas, 100 asnos, vayan por delante y entreguenle esto. Después, cuando pasa un día, sale el segundo grupo igual grupo de animales, otro regalito más. Al tercer día, otro regalito más, porque Jacob decía: si yo les mando todo junto, la verdad no va a ser ningún día. Pero si les mando de poquitos, voy a ablandar el corazón de mi hermano Esaú. Y con todo esto, entonces, dice el versículo 20, Jacob pensó: apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá así me acepte. Y el versículo 21 dice: pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Pero en el versículo 22 dice: se levantó aquella noche, parece que no había dormido, porque dice se levantó aquella noche, no es que esperó al día siguiente, sino que, claro, ¿quién va a dormir pensando que un bebé con 400? Tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el río, ¿no es cierto?, Jaboc, y dice que los hizo pasar a todos hasta el otro lado del río, y él se quedó solo en esta banda del río para esperar a su hermano Esaú. Algunas cosas que podemos aprender de acá, hermano. Por lo menos lo que yo he aprendido. Yo no sé cuántas veces he predicado este pasaje, pero son muchas veces. Pero cada vez Dios habla de manera diferente.
está a nuestro lado. Y muchas veces Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte para que Él también pueda obrar. En este caso ya Dios le había hablado 2 veces a Jacob. En Betel la primera y ahora aquí entonces en Mahanaim, como mostrándole los ejércitos de ángeles a su alrededor. Y ahora entonces Jacob se da cuenta que tenía que enfrentar solo lo que le venía. Dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo. Detrás de todos los problemas que Jacob tenía con Esaú, Dios quería hacer algo en su vida, pero para hacerlo, Dios tenía que estar, si se quiere así, solo con Él. Porque de alguna manera, hermanos, cuando estamos rodeados de lo que podríamos llamar otras seguridades, muchas veces nos olvidamos que la primera cosa que tenemos que hacer si queremos en verdad ser bendecidos por Dios es aferrarnos a Él. Dice el Salmo, ¿verdad? 46:10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Ahora, miren queridos, que este versículo 24 del 32 es un versículo por demás raro. Ya Jacob está acá solo. Toda su familia, todos sus siervos, todo su ejército está al otro lado del río. Por acá viene Esaú. Él está solito. Posiblemente se quedó solo para pensar, para orar, meditar. Y cuando está eso en la noche, por eso decimos que no durmió nada esa noche, le cae encima a un hombre y empieza a luchar con él. Hay obviamente algunas oportunidades en que Dios también se manifiesta de esta manera. Es lo que en términos bíblicos se llama antropoformismo. O sea, cuando Dios toma la forma de un ser humano para presentarse a un individuo en particular. Por ejemplo, en el Génesis mismo sucede eso con Abraham. ¿Se acuerdan? Que una vez se le viene un forastero, dice, ¿no? Para hablarle, preguntarle sobre Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera, etcétera. Y inclusive come con Abraham. Pero era Dios. ¿No? En otra oportunidad es cuando Josué está por atacar Jericó con todo el ejército. Y cuando están avanzando hacia Jericó, en medio del camino Josué ve a un hombre, a un soldado, con su espada desenvainada. Y Josué le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres de mi ejército o eres del otro? Y cuando el otro le contesta, Josué cae en tierra porque se da cuenta que no es un ser humano, sino nada, Dios mío. Nuevamente Dios tomando la forma humana. Aquí entonces es lo mismo. Aquí está Jacob solito y de pronto viene un hombre y entabla una lucha con él. ¿Verdad? Una lucha que dura toda la noche. Ahora, hermano, yo no soy ni deportista, ni mucho menos. Nunca he hecho lucha greco-romana. No sé si Charito quizá ha hecho eso. Pero cuando yo veo ese tipo de sumo, los japoneses esos, o lo que de lucha libre, ¿no? En las competencias, muchos son tipos chiquitos, ¿no? Pero tienen unas piernas que parecen torres. Y hermanos, solamente al estar empujándote con el otro, 2-3 minutos, dicen los especialistas que eso es como correr un maratón de 7 kilómetros, 10 kilómetros. Ahora, una pelea
de toda la noche es imposible imaginar. Porque esas peleas duran 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. ¿De dónde saca fuerza Jacob? Nosotros sabemos que el otro hombre era Dios, o sea que no podemos decir de dónde saca fuerza él, pero Jacob, ¿de dónde saca fuerza para durar tanto? No lo sabemos. Lo que es más, ¿por qué Dios le permite aguantar tanto tiempo? Tampoco lo sabemos. Lo único que podemos saber, hermanos, es que especulando, ¿verdad? Especulando, podemos decir entonces que lo que Dios quiere en nuestras vidas muchas veces es que desarrollemos perseverancia. Ser perseverantes, no claudicar, no darnos por vencidos de inmediato. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas. Y muchas veces eso es difícil, es fácil hablar, pero es difícil cuando uno está en medio de ello. ¿Acaso el ángel no pudo haber terminado esa lucha al segundo que empezó? Claro que sí. Pero ¿por qué es que entonces Dios permite? Y mira, querido, que en un sentido, Dios ya le había dado algo de la misma enseñanza a Jacob por 20 años. Porque Dios, sin lugar a dudas, tenía un plan para Jacob. O sea, no es que Dios, ¿verdad?, hizo este plan con Jacob de llamarse Israel en el momento que luchó con él. Ese plan estaba escrito desde siempre. Por 20 años este hombre había perseverado, luchado, aguantado. Pero el problema de Jacob era que él se aferraba a sus posesiones, a lo que tenía, a su fuerza. Por lo menos sabemos que físicamente era un hombre muy capaz para aguantar esa lucha. Era un hombre que tenía mucha confianza en sí mismo. Y Dios necesitaba humillarlo. Dios necesitaba humillarlo. Y es por eso, hermanos, que a veces las pruebas, no a veces, siempre las pruebas, tienen como objetivo que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él. Porque cuando ya despuntaba el día, ¿no es cierto?, ya estaba aclarando, dice el versículo entonces 26, ¿no es cierto?, porque ya estaba rayando el alba. Y Jacob no se dejaba vencer. Es que el ángel le descoyunta la pierna con un toque. Y entonces Jacob queda fuera de combate. Ahora, muchas veces se ha enseñado que la oración es una lucha entre el ser humano y Dios, y ponemos el ejemplo de Jacob luchando con Dios. Y miren, hermanos, que yo no creo que sea así. Yo creo que más bien es Dios luchando con Jacob, no al revés. No es que Jacob lucha con Dios, es el hombre quien lucha con él. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces sucede que Dios está luchando contigo y conmigo? Cuando nos ve agarrados a algunas fortalezas o a algunas cosas que a nosotros nos dan confianza y nosotros entonces nos olvidamos de Él. En el momento en que Jacob deja de luchar, ¿por qué? Ya no tenía fuerza en las piernas. ¿Qué hace Jacob? Se agarra al hombre, se aferra al hombre. Antes no. Se aferra al hombre y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. O sea, Jacob sabía que ese hombre era Dios. Porque él no iba a pedir la bendición a otros. Y miren ustedes, hermanos, que la bendición de Dios no es para aquellos que piensan que solos
pueden lidiar con las pruebas, con las tribulaciones, con las tensiones de la vida. Solo cuando nos despojamos de nuestros recursos, planes, poder, y no tenemos nada que aferrarnos, excepto solo a Dios, es cuando Él bendice a su pueblo. Y lo curioso de todo esto es que en el momento en que Jacob se rinde a Dios y se aferra a Dios, entonces Dios le permite a él experimentar también sus bendiciones, porque miren ustedes que ya en el siguiente versículo nada más nos dice que el ángel allí entonces lo bendijo. Y esto de acá viene en el versículo 29, y el ángel o el hombre allí mismo lo bendijo. Pensaba en el caso del apóstol Pablo. Un hombre de carácter fuerte, un hombre intimidador, de personalidad muy dura, muy fuerte. Un hombre que sin ningún problema se enfrentaba a cualquiera, aun cuando le decían que quizás físicamente no era intimidante, ¿no? Parece que era un hombre también pequeño de estatura, pero un hombre que sabía dónde pisaba, un hombre que hizo grandes cosas. Pero al igual que Jacob, posiblemente el gran apóstol Pablo tenía también o confiaba mucho en sus propias fuerzas. Era judío de judíos, el mejor educado, era hombre de Sanedrín, era respetado. O sea, su currículum vitae era impresionante. Y él mismo nos dice en Corintios que Dios le mandó un aguijón del infierno, demoníaco, para que lo atormentara. Yo ni quiero imaginarme lo que debió haber sido eso. Ni quiero imaginarme. No sabemos qué fue. Claro, los estudiosos dicen que fue una enfermedad quizá, una condición de por vida que este hombre tuvo. Pero en 2 Corintios 12, 9 al 10, Pablo mismo dice que él pidió a Dios que se lo quitara por más de 2 o 3 veces. Él que oraba por enfermos nunca pudo conseguir la sanidad. Y dice la palabra en 2 Corintios que cuando Pablo pedía a Dios, Dios le decía: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué cosa? En la debilidad. Qué bonito que es eso. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades. O sea, me enorgulleceré de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y Pablo dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Queridos, esta es la esencia de la vida cristiana. Esta es la esencia de la vida. Los creyentes nos hemos olvidado, creo, que esta es la esencia, ser débiles en Cristo para que así seamos fuertes en Él. A veces me da pena cuando hay hermanos que si no pueden aguantar pruebas, no pueden aguantar nada, están ahí atemorizados, lloriqueando, rogando que Dios y nos olvidamos que el cristianismo es justamente cuando nosotros somos débiles, nuestras fuerzas ya no dan más. Quizá hemos perdido el trabajo, hemos perdido la salud, hemos perdido amigos, hemos perdido familia, y lo digo así, hermano, porque es así.
Una vez a un famoso predicador británico del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, se le preguntó: ¿cómo es un hombre o una mujer de Dios? Y él respondió: es la persona que camina cojeando. Qué bonito. Es la persona que camina cojeando. En nuestra época, más bien, hermanos, pensamos que el hombre de Dios es alguien famoso, es una personalidad que tiene miles de likes en las redes, que es poderoso, es elocuente, es rico. Y a veces pensamos que esos son los hombres y las mujeres de Dios, los que tienen un buen, ¿verdad?, rating en todo lo que son las plataformas sociales. Pero el hombre y la mujer de Dios son los que caminan cojeos, porque se encontraron con Dios. Muchas veces Dios nos lleva a estos puntos de quiebre, como decimos, para llevarnos al punto de bendición. Y tal vez, hermano o hermana, hoy estás pasando por un momento difícil, estresante. Tal vez estás pasando por un momento en el que necesitas entender por qué algunas cosas suceden. Eso es lo que yo me he preguntado. Y creo que la respuesta está aquí, en lo que Dios hace con Jacob. Hasta que él no queda solo, sin familia, sin nada, solito, Dios no puede tratar. Cuando él queda solo, recién Dios trata con él. Recién Dios se acerca a él. Y hasta que Jacob entiende que nada de lo que tiene puede salvarlo, entonces Dios no puede hacer nada, sino simplemente tocarle allí, donde más duele, para que él empiece a agarrarse de él. Recién ahí, cuando Jacob dice: Señor, bendíceme. Miren, hermanos, ¿por qué Jacob no dijo eso al comienzo cuando este hombre le saltó encima de la noche? Porque tal vez él pensaba que le iba a ganar. Es recién ahí, cuando sabe que ya no puede más, dice: Señor, bendice. Y dice la palabra, y allí mismo Dios lo bendijo y le dijo: ya tu nombre no será Jacob el engañador, sino será, ¿qué cosa? Será Israel. Querido, tal vez Dios se está trayendo a un punto también de quiebre, donde Él quiere bendecir. Si esa es quizás tu experiencia, vamos a orar juntos. Amén. Padre, gracias. Gracias por esta bonita enseñanza. Es una enseñanza actual, Señor, para todos nosotros. Yo no sé qué tienes para mis hermanos y hermanas en esta mañana aquí en tu congregación. No sé lo que tú tienes para nuestra iglesia, pero lo que yo sí sé es que tú tienes muchas cosas para nosotros, muchas bendiciones. Bendiciones que van a cambiar por completo las vidas, no solamente de mis hermanos y hermanas, sino también de esta congregación. Mientras estamos orando, hermano, hermana, si crees que Dios te está llamando a un punto de bendición, porque tienes que dejar todo y venir a Él, ponte de pie donde estás, para orar al Señor. Y entregar a Dios. Dios le bendiga. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Padre, tú ves aquí a mis hermanos y hermanas de pie. Señor amado, este es un reconocimiento de que tú eres a lo único que podemos aferrarnos en momentos difíciles. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos. Señor, en este mismo momento, que tu Santo Espíritu los bendiga. Señor, ayúdales a pasar cualquier prueba de dificultad que tengan. Señor, fortalécelos, así como fortaleciste a Jacob. Pero también, Señor amado, tómanos y bendícelos de una manera especial, para que ellos sean de bendición en sus hogares y bendición en la iglesia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a agarrar nuestras ofrendas ahora, hermano, por favor, Marcos, si nos ayudas. It's in the, yeah.